ejercicio de derivada direccional, el que apuntamos como número 7, acá tenemos una función que tiene tres variables independientes, x y z, o sea, estamos en cuatro dimensiones. Entonces tenemos que, para calcular la derivada direccional, en el punto M, ahí están las coordenadas, y la dirección viene dada por los números de dirección de un vector. O sea, esto nosotros lo podemos también indicar así, ¿no? 3i, 4 unidades en el sentido del eje y 12 unidades en el sentido del eje z. 3i más 4j más 12k. Es exactamente lo mismo. Entonces vamos a usar esta fórmula, que sería una extensión de esta otra, pero llevada a 4 dimensiones, o sea, 3 variables independientes, en donde acá vamos a usar los cosenos directores. O sea, el coseno de alfa, beta y gamma, tal como lo venimos viendo en los videos anteriores. Este ejercicio número 7, entonces vamos a empezar calculando las derivadas parciales, es decir, la derivada parcial respecto de x de esta expresión. La constante tenemos una constante literal, que en realidad es una función, y al cuadrado, y luego tenemos e elevado a la u, que es e a la u por u'. E a la u es e elevado a la x y z, y por regla de la cadena tenemos que hacer la derivada de ese exponente respecto de x, y es y z. Si nosotros a esto lo vamos a evaluar en el punto M, el punto M tiene coordenadas -2, 1, -1. O sea, acá nos va a quedar i al cuadrado por i, es i al cubo. O sea que vamos a tener 1 elevado al cubo por z, que es -1, y por e elevado al producto de las tres coordenadas. Sería menos por menos más, entonces va a quedar e elevado al cuadrado. Si pasamos en limpio esto, nos va a quedar menos e elevado al cuadrado. Ese es el valor de la derivada direccional de la función respecto de x. Vamos a calcular ahora la derivada direccional respecto de y. Respecto de y, acá yo tengo que y forma parte de los dos factores. Entonces acá vamos a utilizar la derivada de un producto que es u' por b más u por b'. La derivada del primer factor es 2i por el segundo factor como está, que es e elevado a la x y z más el primer factor como está, que es i al cuadrado, por la derivada del segundo factor, que es e a la u, o sea, e elevado a la x y z. Como estamos derivando respecto de y, es xz. O sea que acá vamos a tener xz. Si a esto lo evaluamos en m, o antes de evaluarlo podemos hacer esto. Antes de evaluarlo podemos hacer u' de i, saco factor común e elevado a la x y z, factor común de 2i más x y al cuadrado z. Podría haber sacado factor común y también, pero bueno, lo vamos a tener que utilizar en los dos términos. Ahora sí lo vamos a evaluar en el punto M. Entonces vamos a tener e elevado al producto de x y z, al igual que recién va a quedar elevado al cuadrado, e al cuadrado. Factor de 2 veces el valor de i, que es 1, 2 por 1 más x, que vale -2, por i al cuadrado, que es 1 al cuadrado, por el valor de z, que es -1. Entonces acá vamos a poner u' de i es igual a e al cuadrado, factor de, acá vamos a tener, esto es 2, y todo esto que tenemos acá, tengo menos por menos, me da más, y voy a tener 2, ¿no? O sea que vamos a tener directamente 4.
2 por 1 es 2, y acá tengo menos por menos más, 2 por 1 al cuadrado por 1 es 2. Entonces nos va a quedar 4e elevado al cuadrado. Esa es la segunda de las derivadas. La tercera derivada la vamos a poner acá, u' respecto de z. Tengo, al igual que en el primer caso, i al cuadrado es una constante, no depende de z. Y acá vamos a calcular esta derivada, que es e a la u, que es e a la x y z, por la derivada de x y z respecto de z, que es xy. Entonces, bueno, esto es lo mismo que decir x por i al cubo, x por i al cubo, por e elevado a la x y z. Si evaluamos esto para m, nos va a quedar que la derivada va a ser igual al valor de x, que es igual a menos 2, el valor de i al cubo, o sea, vamos a tener 1 al cubo, por e elevado al cuadrado, x, y, z, como lo habíamos visto antes. Entonces acá vamos a tener menos 2e al cuadrado. Y este es el valor de la tercera derivada. Ahora lo que tenemos que conseguir son justamente los valores de alfa, beta y gamma, o, lo que es mejor, sus cosenos. Para eso tenemos que prestarle atención al vector b. El vector b, que es lo que nos indica la dirección y sentido, es el vector 3, 4, 2. Es decir, es un vector que, dibujándolo así, un poco en el aire, tenemos tres unidades en la dirección del eje X. Estoy tratando de dibujarlo como si fuese en 3 dimensiones. 4 en J, o sea, un vector un poquito más largo, ponemos 4J, y siempre en el sentido positivo. Este sería como el origen de coordenada, le podemos decir. Y 12 en K. Bueno, ahí me va a quedar muy desproporcionado. Voy a rectificar un poco esto. 3, acá me va a quedar 4, y bueno, esto de acá va a ser, aún así no está proporcionado, pero bueno, por lo menos para tener una mejor gráfica, digamos. Esto sería 12K porque está en el sentido del eje Z. Este otro vector es 4J direccionado en el sentido Y, y este otro es 3Y. Entonces el vector B es un vector que tiene este punto de aplicación y este es el punto final. O sea, este es el vector B, que está en el espacio. Acá nosotros tenemos que tener en cuenta de que este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Podría formar, como en el ejercicio anterior, un paralelepípedo, pero bueno, no lo vamos a hacer porque en aquella oportunidad lo hice como para repasar un poco lo del álgebra o la geometría, digamos, espacial, y sacar los valores de los cosenos directores. Entender los valores de los cosenos directores con los triángulos rectángulos que se forman en planos distintos. Pero eso ya lo vimos. Entonces, nosotros lo que vamos a calcular, una de las primeras cosas va a ser calcular el módulo, la norma o la intensidad, el valor del vector b, que es igual Pitágoras en 3 dimensiones, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los 3 catetos. O sea, va a ser la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 12 al cuadrado. El módulo de b va a ser igual a la raíz cuadrada, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16 y 12 al cuadrado es 144. 12 al cuadrado, 12 docenas. O sea, 12 por 12 la gruesa, 144. Entonces vamos a tener que el valor del módulo del vector, 16 más 9, 25, 25 más 144, 169.
raíz de 169 es igual a 13. Entonces ese sería el módulo que tiene este vector. Con esa información nos alcanza para poder escribir cuánto vale el coseno de alfa, porque el coseno de alfa es el cateto adyacente al triángulo rectángulo y el adyacente es el que está en la dirección X, porque estoy con el coseno de alfa. Es 3 sobre 13, porque 13 es la hipotenusa. El coseno de beta es el valor sobre el eje Y, que es 4, sobre 13. Y el coseno de gamma es sobre Z, que es 12, es el cateto adyacente, sería el cateto adyacente, sobre 13. Entonces de esa forma tenemos los tres cosenos directores. Ahora, para seguir avanzando con este ejercicio, vamos a recordar esta fórmula y decir que la derivada de u respecto de x, respecto de, de s, es igual a la derivada parcial respecto de x, que la calculamos acá, y es menos e al cuadrado por el coseno de alfa, que es 3 sobre 13, más la derivada respecto de y, que es más 4e al cuadrado, por el coseno de beta, que es 4 sobre 13, más la derivada respecto de u, que es menos 2u al cuadrado, o sea que acá voy a colocar el menos 2e al cuadrado, por 12 treceavos, por 12 treceavos. Entonces la derivada de u respecto de s, acá podemos ver que todo tiene e al cuadrado, o sea que podemos sacar un factor, aunque en realidad podemos hacer directamente la suma algebraica. Acá tenemos los tres términos y por un lado tenemos, son todas fracciones semejantes porque el denominador es el mismo, treceavos. Entonces vamos a tener 12 negativo y 1 más negativo, nos queda 13 negativo, 13 negativo y 4 positivo, nos va a quedar 9, 9 negativo. Entonces va a ser 9e al cuadrado sobre 13. A ver si está bien. Acá, no, está mal. Está mal. Acá tengo, vamos de nuevo, vamos a poner e al cuadrado, perdón, ¿no? Sobre 13, e al cuadrado sobre 13, me queda factor de menos 3, acá me va a quedar más 4 por 4, 16, me estaba equivocando acá, y acá 12 por 2, 24, o sea, saqué factor común, e al cuadrado sobre 13, menos 3, más 16, menos 24. Entonces acá vamos a tener 27 menos 16, nos va a quedar 27 menos 16, nos queda e al cuadrado sobre 13, 27 me está quedando 11. Que sería el valor de la derivada de u respecto de, sería 11e al cuadrado sobre 13. Bueno, es un número irracional, porque e es un número irracional, está dentro del campo de los números irracionales, tiene un número infinito de cifras decimales no periódicas. Entonces este es el valor de la derivada direccional en el punto de coordenadas menos 2, 1, menos 1, siguiendo la dirección de ese vector, 3, 4 y 12. Acá no se pide más nada, así que bueno, este sería el ejercicio número 7.
En el próximo vamos a hacer el último de los ejercicios, que es el número 8. Espero que haya estado claro.